En este vídeo tutorial vamos a resolver el primer control de la primera evaluación de cuarto de la ESO. Ahí tenemos el primer ejercicio que nos dice que tenemos que clasificar esos números reales, representar gráficamente la raíz de 20 y escribir un número racional y otro irracional entre raíz de 2 y raíz de 3. Yo he colocado los números, como veis, uno debajo del otro, y hemos puesto los conjuntos numéricos, y ahora lo que vamos a hacer es calcular algunos decimales de cada uno de ellos. Luego ya los ordenaremos, así que con nuestra calculadora calculamos raíz sexta de 5 elevado a menos 3 y vemos que nos da 0,4472. Este es un número decimal periódico puro, así que lo único que hacemos es colocar algunos decimales más. El neperiano de e elevado a 14 es 14, porque la base coincide. El decimal exacto 7,035 lo podemos poner, como estáis viendo, como 0,350. La raíz de 169 es 13 justos, así que lo dejamos así. 1 más raíz de 5 partido de 2 lo calculamos. En este caso estamos haciendo la raíz cúbica de menos 343, que sí que tiene solución y da menos 7, y como os decía antes, 1 más raíz de 5 partido de 2 es el número áureo, que es 1,6180, y así sucesivamente. Menos logaritmo en base 8 de 2, lo podemos calcular con nuestra calculadora. Nos da un tercio, como nos pone menos el logaritmo, pues menos un tercio, que es menos 0,3 periodo. Vamos a colocar algunos decimales para luego poderlos ordenar. Calculamos esa raíz. Primero vamos a calcular el radicando, que es el logaritmo de en base un medio de 1 partido de 16, y luego hacemos la raíz. Como tenemos calculadora y lo puede hacer todo a la vez, pues lo escribimos. Podríamos haber hecho sin calculadora y vemos que nos da 2. Esto no se puede calcular, la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, entonces es un número complejo, y 5 veces el número e, pues como veis nos da 13,5914. Ahora los vamos a clasificar. Como tenemos aquí en una serie de conjuntos, para ver en dónde tenemos cada uno. Veis que nos da error la raíz cuadrada de un número negativo. Así que lo ponemos como dentro del conjunto de los números complejos y decimos que no existe como número real. El primero era un número irracional, así que señalamos el conjunto de los números irracionales y el conjunto de los números reales, puesto que está incluido. Es un número 4,17 periodo, es un número racional y además es un número real. Vamos a ponerlo, que no lo hemos puesto antes, ahí lo tenemos. El número 14 es el número natural, el número 7,035 es un número racional y por tanto real, 13 es un número natural, entero, racional y real, menos 7 es un número entero, racional y real. Esto es un número irracional porque es el número phi. Aquí tenemos un número racional, por tanto real. Este está dentro de todos los conjuntos, el 2 menos los irracionales, y el último pues es un número racional y por tanto real. Vamos a ordenar de mayor a menor. Nos fijamos en el valor aproximado o exacto que hemos colocado en cada uno y vemos que 14 es el número más grande que tenemos, después iría 13,59, después 13, después tenemos 7, como veis ahí, el quinto sería 4,17 periodo, el sexto sería 2,
el séptimo 1, y ahora tenemos el octavo, que es 0,4, el noveno es un número negativo, menos 0,3 periodo, y el décimo menos 7. Y ya los tenemos ordenados. Ese es el apartado A de nuestra pregunta. Vamos con el apartado B, que dice representa gráficamente la raíz de 20. Ya sabéis que utilizamos el teorema de Pitágoras para representar la raíz de 20 gráficamente, y 20 lo podemos dividir en dos cuadrados, la suma de dos cuadrados, que es 4 al cuadrado y 2 al cuadrado, que nos da raíz de 20. Es decir, por el teorema de Pitágoras, pues podemos representar la raíz de 20 como la diagonal de un rectángulo de uno de los lados 4 y el otro 2. Aquí tenemos los ejes, los vamos a dividir hasta 4. Ya sabemos que la raíz de 20 está entre 4 y 5. Cogemos y representamos un rectángulo de lados 4 y 2, y la diagonal pues sería la raíz de 20 por el teorema de Pitágoras. Esta diagonal de aquí es la raíz de 20. Si ahora cogemos un compás y transportamos esa distancia al eje horizontal, aproximadamente vemos que nos cae sobre el 4 y algo. Ahora lo vamos a ver. Aquí os estoy señalando que hemos cogido un rectángulo de lados 4 y 2. Cogemos nuestro compás y aproximadamente pues nos cae por aquí al trasladar esa distancia, y eso sería el punto que representa la raíz de 20. Y por último, un número que se encuentre entre raíz de 2 y raíz de 3, un número racional, pues simplemente tendríamos que ver qué valor tiene la raíz de 2, que es 1,4142, y así infinitos decimales no periódicos. La raíz de 3, que es 1,71. Podríamos coger cualquier número decimal exacto que se encuentre entre, exacto o periódico, que se encuentre entre 1,4 y 1,7. O también podemos decir que el que se encuentra justo en el medio pues sería la raíz de 2 más la raíz de 3 partido de 2. Aquí tenemos uno que se encuentra entre 1,4 y 1,7, que es 1,5, y un número irracional pues sería lo que os acabo de decir, raíz de 2 más raíz de 3 partido de 2. Y ese es el que estaría justo en el centro de ese intervalo. En el 2, el apartado A nos dice calcula el valor de esa expresión logarítmica en función del logaritmo de 2 y de 3. Aplicamos las propiedades de los logaritmos en orden inverso. En esta expresión, la operación más importante es la división, así que el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ya de paso, para no escribir tanto, pues vamos a decir que el logaritmo del numerador, que es 1,25, se puede escribir como 125 partido de 100. Y ahora, menos el logaritmo del denominador, que lo podemos escribir así, elevado a un medio. Luego pasaremos por otra de las propiedades de los logaritmos, es un medio delante del logaritmo. Ahora, como estamos ante un logaritmo que también es de un cociente, pues sería el logaritmo del numerador, que lo vamos a escribir en forma de potencia, menos el logaritmo del denominador. Y ahora ponemos menos un medio y corchete, puesto que vamos a dividir el logaritmo que tenemos en segundo lugar en dos logaritmos que están restando. Estamos escribiendo todo en forma de potencia para no tener que poner tantos pasos. Ya sabemos que el logaritmo de un número elevado a una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. El logaritmo de 10 al cuadrado es 2 por el logaritmo de 10, que es 2, puesto que el logaritmo en base 10 de 10 es 1, menos, y ahora pasamos todos los exponentes delante de la palabra logaritmo por una de las propiedades que sabemos de los logaritmos. Como nos dice que escribamos esta expresión en función del logaritmo de 2 y de 3,
y nos ha salido 1 de 5, pues pasamos el de 5 utilizando la expresión 10 partido de 2 y así estamos continuamente utilizando el logaritmo de 10, el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Ya vemos que el logaritmo de 5 es 0,6989 y que lo hemos desarrollado a partir del logaritmo de 2, pues ya así lo podemos escribir. 2 menos 1 medio por 5 por el logaritmo de 2, que es 0,3010 menos 2. Y esta expresión ya la podemos realizar con la calculadora para ver qué valor tiene esta expresión que nos han puesto. Lo tecleamos con paréntesis hay que tener cuidado de no equivocarnos. Lo pasamos a número decimal y nos da 0,3442. Si quisiéramos comprobar si lo tenemos bien, si la calculadora lo permite, pues introducimos la expresión que nos han puesto directamente para comprobar. Logaritmo de 1,25 dividido entre la raíz de 0,32 y nos da 0,3443, que es aproximadamente lo que hemos obtenido nosotros desarrollando las propiedades de los logaritmos. En el B nos dice que calculemos x, así que aplicamos, siempre que nos pongan este tipo de expresiones, aplicamos la definición de logaritmo. El logaritmo en base a un número de otro número es el resultado, la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento del logaritmo. Ahí lo ponemos, x elevado a menos 2 nos tiene que dar 1 partido de 100. Como x elevado a menos 2 es 1 partido de x cuadrado, como tenemos una igualdad de dos fracciones, multiplicamos en cruz y aunque venga esto de una ecuación y podamos tener dos valores, uno positivo y otro negativo, como sabemos por definición que la base de un logaritmo tiene que ser mayor que 0, pues solo cogemos el valor de x igual a 10, el positivo. En el apartado C nos dice que calculemos x en las dos expresiones que nos ponen y directamente lo único que hacemos es aplicar la propiedad de los logaritmos. Ya sabemos que cuando nos ponen la expresión logaritmo quiere decir logaritmo en base 10, así que 10 elevado a ese número nos tiene que dar x. Cogemos nuestra calculadora y simplemente pues lo calculamos. $10 elevado a 1,2304489 nos da aproximadamente 16,9, aproximadamente 17. Así que esto sería el logaritmo decimal de 17. Y el segundo, pues es un logaritmo neperiano, que como bien sabemos, significa que es el logaritmo en base e, el número e. E elevado a 3,43, 39, 98, 72. Cogemos nuestra calculadora, ponemos el número e elevado a este número decimal y nos da aproximadamente 31. Pues lo ponemos aproximadamente 31. Y este sería el resultado del apartado C. Y nos queda el apartado D en esta pregunta, que nos dice calcular el valor de x en la siguiente expresión. Ahora la x está en el argumento del logaritmo, así que aplicamos igualmente la definición del logaritmo, que es 4 elevado al resultado, 5 medios, eso nos tiene que dar x.
nos aparece una expresión, una ecuación simple, 4 elevado a 5 medios igual a x. Sabemos que 5 medios es la raíz cuadrada de 4 elevado a 5, así que raíz cuadrada de 4 elevado a 5 o 2 elevado a 10 sería la raíz cuadrada de 1024. Cogemos también el valor positivo, puesto que no podemos calcular logaritmos de números negativos. Y eso nos daría 2 elevado a 5, que como sabemos es 32. Así que la x vale 32. En este tercer ejercicio tenemos que representar en la recta real una serie de intervalos. Colocamos el número 3 en el apartado A, que es abierto en 3, cerrado en 17, es decir, punto vacío en 3, porque no entra al extremo, y punto lleno en el 17. Trazamos de forma más gruesa o de otro color lo que corresponde a nuestro intervalo, y para escribirlo en forma de desigualdad, pues lo vamos a poner aquí en el lado derecho, que son todos aquellos números menores o iguales que 17 y mayores que 3. El segundo apartado es la desigualdad, todos los números menores que raíz de 7 y mayores o iguales que menos 11. Colocamos ordenadamente los extremos, menos 11 primero, raíz de 7 pues por aquí a su derecha, menos 11 no es un punto cerrado, entra el intervalo, y raíz de 7 es abierto, puesto que tenemos el símbolo de menor. Trazamos de otro color el lugar donde está nuestro intervalo, y si lo queremos escribir en forma de intervalo, pues sería corchete menos 11, raíz de 7, paréntesis, es decir, intervalo abierto. El apartado C son todos los números mayores que menos 5, se trata de una semirrecta, colocamos el menos 5, el menos 5 es un extremo abierto, no entra el menos 5, pero son todos los números que están a su derecha, así que dibujamos una flecha de otro color o en trazo más grueso para representar nuestro intervalo, y en forma de intervalo pues sería desde menos 5 intervalo abierto hasta más infinito, también intervalo abierto porque siempre donde coloquemos el infinito es intervalo abierto, puesto que es un número abstracto y nunca entra. El D abierto en menos 19, punto vacío por tanto, y también se trata de una semirrecta hasta el más infinito, así que de otro color una punta de flecha o en trazo más grueso para representar nuestra semirrecta, y en forma de desigualdad pues todos los números mayores que menos 19. Y el último se trata también de una semirrecta. Colocamos el punto, el logaritmo de 0,01, no es necesario calcularlo, es un número que lo tenemos aquí, lo representamos, cerrado porque nos dice menor o igual, todos los números menores o iguales que este, pues punta de flecha hacia el lado izquierdo, ya lo tenemos representado. Y si lo queremos hacer en forma de intervalo, pues sería intervalo abierto en menos infinito hasta logaritmo de 0,01, también en este caso intervalo cerrado, que es un corchete. Y ahora nos dice que representemos en la misma recta esta intersección. Primero representamos, hemos dibujado 3 rectas para representar el conjunto A del conjunto B y la solución, que sería la intersección A intersección B. Colocamos los extremos que nos aparecen, menos 7 y 3, ordenadamente. Representamos el primer conjunto desde menos infinito hasta 3, incluido el 3, es una semirrecta.
y el b, que es desde menos 7 sin incluir el menos 7, así que punto abierto, hasta el más infinito, otra semirrecta, pero en este caso no entra el extremo. La intersección de estos dos sería desde menos 7 a 3, pero el menos 7 no entra y el 3 sí entra porque lo tenemos en los dos conjuntos y estamos representando el conjunto de intersección. Vamos a vaciar este punto y así nos queda representado el conjunto de intersección. Si lo queremos escribir en forma de intervalo, pues sería paréntesis, es decir, intervalo abierto, desde menos 7 hasta 3, corchete, o lo que es lo mismo, intervalo cerrado. El cuarto ejercicio es hacer una serie de ejercicios con raíces. El primero es una división. Ya sabemos que para que podamos dividir raíces tienen que tener el mismo índice, lo tienen, así que podemos crear una sola raíz donde incluimos los radicandos de las dos. 5 partido de 12 dividido entre 20 partido de 3. Ya sabemos que para dividir fracciones se multiplican en cruz. Lo vamos a dejar indicado de momento para luego poder simplificar. Así que raíz cuarta de 5 por 3 dividido entre 12 por 20. Así lo tenemos más fácil para descomponer y simplificar. Podemos simplificar el 5 del numerador con uno de los 5 que tiene el 20, con el 5 que tiene el 20, el 3 con el 3 que tiene el 12, y así vamos simplificando rápidamente sin tener que dividir. Nos quedaría en el numerador 1 y en el denominador 16. Si queremos calcular el valor de esta raíz cuarta, descomponemos en factores y nos quedaría 1/2. En el apartado B es una suma y para que podamos sumar tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. El índice es el mismo pero el radicando no, así que descomponemos y extraemos factores fuera para conseguir tener el mismo radicando, es decir, la parte que está dentro de la raíz. Como aquí tenemos raíz cuadrada de x partido de 3, voy a utilizar un truco que es multiplicar por 1, pero de esta manera, 3 partido de 3. De manera que en el denominador me queda 3 al cuadrado y lo puedo extraer de la raíz. En la raíz de 12 lo único que hago es descomponer en factores, así que extraigo en la primera 1/3 y me quedaría raíz de 3x y aquí extraemos el 2 y nos queda raíz de 3x, con lo cual como tenemos el mismo índice y el mismo radicando, pues podemos sumar 1/3 más 2, que son 7/3 de la raíz de 3x. Y este es el resultado. En el apartado C es una raíz de otra raíz, y ya sabemos que cuando estamos haciendo raíz de raíz de raíz, lo que hacemos por las propiedades es multiplicar los índices de las raíces. Vamos a colocar aquí la raíz de 3 por 4, 12, y dentro, pues como son potencias de la misma base, sumamos los exponentes, con lo cual nos queda raíz de x. En el 10 es un producto de raíces, en el D, y como tienen el mismo índice, pues podemos multiplicar los radicandos. Lo vamos a copiar. Ahora vamos a poner una sola raíz y vamos a agrupar lo que se pueda agrupar. Aquí tenemos un 5a por 10ab por 8a cubo b por a. Multiplicamos primero los valores numéricos, después las letras que sean iguales, sumando los exponentes, y de esta manera tenemos 5 al cuadrado por 2 a la cuarta, porque hemos descompuesto en factores, por a elevado a 6 por b.
elevado al cuadrado, y ahora, como se trata de raíz cuadrada, pues vamos a extraer todo lo que se pueda de la raíz. Puede salir un 5, puede salir un 4, sale a cubo y sale b. Y no nos queda nada en el radicando. Este es el resultado. En el apartado E lo que vamos a hacer es la raíz 12 de una fracción algebraica, como estamos viendo ahí, de una expresión, y nos quedaría descomponiendo en factores, aplicando la propiedad que sabemos para simplificar. Si vemos que se puede simplificar por el mismo número, tanto los exponentes como los índices, pues lo hacemos. Para eso vamos a poner todo en forma de potencia, descompuestos, y vemos que podemos dividir entre 6 tanto el índice de la raíz como los exponentes que tenemos dentro del radicando, y nos quedaría 2x en el numerador y cubo en el denominador, y este sería el resultado. El apartado F es racionalizar, puesto que tenemos una raíz en el denominador, lo vamos a copiar, raíz de 5 menos 2 y 3 menos 2 raíz de 5. Para poder quitar la raíz en esta expresión, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado de la expresión. El conjugado es cambiando el signo central que tenemos. Así que 3 más 2 raíz de 5. Si multiplicamos el numerador por esto, lo vamos a dejar indicado y con paréntesis, puesto que tenemos más de una expresión en cada uno de los numeradores, y en el denominador suma por diferencia de cuadrados, es decir, 3 al cuadrado menos 2 raíz de 5 al cuadrado. Y ahora pues simplemente desarrollamos todo esto. El denominador es 9 menos 2 al cuadrado y la raíz de 5 al cuadrado, que es 5, y en el numerador pues propiedad distributiva. Raíz de 5 por 3, 3 raíz de 5, raíz de 5 por 2 raíz de 5, 2 por 5, menos 2 por 3 es menos 6, y menos 2 por 2 raíz de 5, menos 4 raíces de 5. Agrupamos todo lo que se pueda. Aquí tenemos 3 raíz de 5 menos 4 raíz de 5. Y los números que serían 10 menos 6, 4 menos raíz de 5 nos quedaría. Y aquí nos quedaría 9 menos 20, que es menos 11. Si queremos quitar ese menos que tenemos en el denominador, lo podemos poner delante, o lo podemos poner en el numerador y nos quedaría raíz de 5 menos 4 partido de 11. Expresión mucho más simple que la que teníamos antes, con el menos en el denominador. Y ahora en el apartado G es un producto de dos raíces, y para multiplicar dos raíces tienen que tener el mismo índice. Como no lo tienen, vamos a hacer el mismo múltiplo de los índices de 3 y de 2, que ya sabéis que es 6, y dividimos el mínimo común múltiplo entre cada índice y multiplicamos por el exponente del radicando. En este caso 3 al cubo y aquí 3 al cuadrado. Como ya tenemos el mismo índice, lo englobamos todo dentro de la misma raíz sexta y nos quedaría 3 elevado al cubo por 3 al cuadrado, potencias de la misma base, se suman los exponentes. Por tanto, tenemos raíz sexta de 3 elevado a 5, que es el resultado de este ejercicio. Y por último, en el apartado H, es una suma y resta de raíces. Para poder sumar y restar raíces, hemos dicho que tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Vemos que el índice sí es el mismo, pero el radicando no, así que lo que vamos a usar es el método de extraer todo lo que podamos, factores fuera de la raíz, a ver si conseguimos tener el mismo radicando. Para eso descomponemos en factores los radicandos. 54 pues es 3 al cubo por 2, 27 por 2. Y 250 pues sería 5 al cubo por 2. Como son raíces cúbicas, podemos sacar en la primera un 2 y dejamos un 2 dentro, en la segunda sacamos un 3. Siempre salen los factores haciendo lo mismo que estaban dentro, si están multiplicando, multiplicando, y si están dividiendo, dividiendo. Y ahora sí que tenemos todo raíces de 2. Así que vamos a hacer este
estas operaciones que nos aparecen. Todos son raíces cúbicas de 2. Sumamos y restamos 12 más 21 menos 10 y nos queda 23 raíz cúbica de 2. Y este es el resultado. Y con esto terminamos el control primero de la primera evaluación que estábamos resolviendo de cuarto de la ESO.